Es la hora de las vísperas, el momento en el que se encienden las lámparas vencido el día a la caída de la tarde. Las puertas de Silos se han abierto para compartir una experiencia a la que los visitantes se acercan por diferentes caminos. El tiempo parece detenido, sin que se perciban a primera vista las huellas de 1300 años de esplendor y decadencia, de auges y de fatigas. Abrazados a la piedra que la mano de los maestros canteros convirtieron en arte, una treintena de monjes mantiene vivo desde hace más de 1000 años el mejor gregoriano. Viven fieles a su regla, dedicados a la oración y al trabajo, separados de todos, pero unidos a todos. Para ellos, el gregoriano es oración cantada, música compuesta en la soledad del cenobio, diferente en cada plegaria, capaz de expresar todos los sentimientos que caben en el corazón de un ser humano. ¿Qué música le pongo yo a esto? ¿Cómo expresar este sentimiento de soledad, que estoy hundido, ¿verdad?, en la dificultad de la vida? ¿Qué música le pongo? Podía poner muchas, y de hecho una misma pieza tiene muchas variantes, o sea, con distintas melodías. Pero él eligió, por ejemplo, esta, ¿verdad? Es decir, levántate, Señor, líbranos, ayúdanos y líbranos, porque tu nombre es fuerte. Pues le puso a esta música. Moisés Salgado llegó al monasterio con 14 años. Pertenece a una de las últimas generaciones de niños monje. En Silos aprendió los secretos del gregoriano, su calado y su sencillez musical, el ritmo al servicio de la palabra y al encuentro de las emociones. Si os dais cuenta, es una música llorona, de quien está un poco hundido. Señor, ayúdame, líbrame, ¿verdad? Ayúdanos, ayúdanos y líbranos, liberanos. Y ahora, porque sabe que Dios le va a escuchar, lo que queda por tu nombre, la melodía cae pacífica, descansa en Dios. Preciosidad. La cantera del gregoriano ya no está en los monasterios, cuya población se ha reducido. En Cuenca, más de 60 niños se han iniciado en la técnica del canto llano en un curso programado por la Semana de Música Religiosa. Vale, muy bien. Pertenecen a la Escolanía Ciudad de Cuenca y era la primera vez que se enfrentaban a estas melodías sencillas y complejas que se cantaban al unísono y originalmente sin acompañamiento. Como los niños no saben latín, han tenido que aprender el texto de memoria, ayudados por su capacidad para el aprendizaje y por la habilidad de los profesores que les inician en una música desconocida. Un pequeño ritarramo, no mucho. Uirreñas, vamos. Otra vez, uirreñas, todos. Más fácil de lo que podemos pensar. Los niños ves siempre una especie de descubrimiento de algo nuevo, porque ellos están acostumbrados a hacer un repertorio polifónico, digamos normal, casi siempre con acompañamiento de piano, pero cuando cantan ellos solos, se escuchan. Es su propia voz y además están cantando lo mismo que el que canta al lado, y esto te obliga a una unión mayor. Juan Carlos Asensio estudió música en la Escolanía del Valle de los Caídos y es experto en canto gregoriano. En la iglesia de Santa Cruz,
una de las primeras parroquias que se construyeron en la ciudad en el siglo XVI, le esperan más de 40 adultos interesados en conocer un poco más del canto llano. Hoy toca hablar de la ordenación melódica del gregoriano y practicar con el Salmo 150, el Laudate Dominum. Laudate Dominum in sanctis se. La bóveda de cañón de la iglesia, tan característica del románico, ayuda a reforzar la acústica de la salmodia. Que la dificultad para los adultos quizás sea más en lo que te comentaba antes de la contaminación que tienen, porque tienen tal cantidad de músicas dentro ya que es muy difícil aprender la sencillez de algo como el repertorio gregoriano. Una cosa tan simple a una voz ligada a un texto a veces se convierte en lo más complejo a alguien, por ejemplo, que está acostumbrado a tocar el piano como un virtuoso. Esto lo hemos encontrado varias veces. Personas que tocan su instrumento, maravilla, pero en primer lugar no cultivan la voz y luego después algo tan simple es como increíble. Dice, esto no puede ser así. Y sin embargo es maravilloso, claro. Tienen apenas 3 días para iniciarse en el gregoriano, para conocer sus distintas sonoridades, desde los modos más arcaicos a los más melódicos, para acercarse al tono, al ritmo y a su expresión. La notación musical está plasmada incluso en signos gráficos, lo que técnicamente se llaman las licuescencias. Cuando los cantores oían que había una dificultad de pronunciación, creaban un signo especial para advertir a los que iban a cantar, tienes que tener cuidado. Los copistas sabían de la dificultad del latín y sabían de la destreza especial que se necesitaba en los cantores para la lectura del texto latino. En Silo se conservan algunos de los mejores cantorales de gregoriano y códices de la música sacra que se cantaba hasta la unificación de la liturgia que impuso Roma. Ejemplares de inmenso valor, como el Liber Ordinum, fechado en 1052. Sus páginas guardan reliquias de la liturgia hispano-mozárabe que nadie sabe cantar, porque en aquellos años la melodía se aprendía de memoria, no había partituras, y los signos utilizados para representar los sonidos, los llamados neumas, no indicaban el tono ni la escala. Esto se dejó de utilizar en la Iglesia española pues a finales del siglo XI, hacia el año 1080, que es cuando se introduce la liturgia romana, y se canta también pues en gregoriano. Y esto, al dejarse de utilizar, pues hoy día no sabemos cómo lo interpretaban. Los neumas, que todavía se ven... La biblioteca de Silos conserva 25.000 títulos de fondo antiguo, una mínima parte de lo que fue su patrimonio hasta el decreto de desamortización que en 1835 permitió expropiar bienes y tierras de la Iglesia. Para Silos fue letal. Los enviados del gobierno expoliaron sus anaqueles y los mejores manuscritos terminaron en museos y colecciones particulares. Como antes es pergamino, por la parte externa de la piel, la parte interna de la biblioteca se llevaron primero Pascual de Gallangos, unos 406 volúmenes, se llevó a la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Él era el director de la Real Academia y fue encargado por el gobierno para pues recorrer los monasterios que estaban abandonados e ir seleccionando pues los libros que quedaban. Quedaron algunos en el monasterio porque los monjes estaban haciendo de párrocos. Y esos unos 1000 volúmenes son los que van a entregar a los monjes restauradores franceses en el año 1880 cuando llegan. Omnia ut sint munda. Omnia ut sint munda, tribue pacifica, leti regna. El canto gregoriano ha sobrevivido a todas las músicas contemporáneas, pero fue decayendo a partir del Concilio Vaticano II, cuando dejó de ser el canto oficial de la Iglesia Católica. Su uso prácticamente se ha reducido a las órdenes monásticas y se enfrenta al desafío de conectar con las nuevas generaciones. Los niños tienen su vida, tienen un montón de estímulos, donde tienen un montón de música, un montón de actividades, y entonces ellos se van acercando poco a poco, a lo mejor por los amigos, por un compañero de clase que van con ellos, y entonces se acercan sobre todo porque les llama mucho la atención la voz, ¿no? Lo que es el cantar. Yo creo que el cantar al hombre siempre le ha supuesto un misterio, ¿no? Y yo creo que los niños se acercan por eso y ya se enganchan.
Juan Carlos Asensio y a Charles Barbier les une la pasión por la música antigua, la investigación y el canto. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. ¿Aquí te los ves? Sí, perfecto, genial. Perfecto, muy bien. El director y solista francés está convencido de que la magia del gregoriano toca a quienes lo conocen. En Bogotá reunió a 400 niños, muchos procedentes de los arrabales, para cantar gregoriano. Cree que es algo vivo, música antigua para nuestro tiempo. Parece un poco raro cantar de memoria sin saber una obra, por eso lo que hago con los adultos o con los niños es cantar con ellos, cantar, y que ellos repiten y repiten y repiten para que este canto sea natural, sea personal. Lo distinto para mí es que cuando canto con adultos, canto como un tenor. Y cuando yo canto con los niños, canto como sopranista. Es decir, que canto exactamente las mismas notas que los niños, que tienen que pensar en esto, que solamente repiten, escuchas, repiten, escuchas, repiten. Y es algo muy natural. Empiezan a cantar ubicaritas solos. Ubicaritas es vera, Deus ibis. Lo cantan los cuatro, ¿sí? Y luego lo repetimos. Charles, de verdad, era una auténtica maravilla. Su voz es que canta espectacular y era muy bueno en las clases, nos enseñaba muchísima pronunciación, tanto aquí en el gregoriano así, un montón de cosas nos ha enseñado. Por ejemplo, que teníamos que cantar con las consonantes, cosas así que no sabíamos. Y Juan Carlos también estaba muy bien. Está siendo un poco duro los ensayos y todo eso, pero por lo menos a mí me gusta bastante y tenemos el apoyo del director que sabe bastante gregoriano y nos ayuda bastante. El martes santo, la lluvia hizo una pausa y los pasos pudieron hacer su recorrido. Las procesiones concentran la emoción de miles de años, las creencias en lo sobrenatural, el goce de la contemplación estética y el sentimiento. Algo parecido sucede con el gregoriano, cuyo origen se remonta a la tradición hebrea de los primeros cristianos cuando eran una secta dentro del judaísmo. Las mujeres participaron en la liturgia gregoriana hasta el siglo XVI, pero tras el Concilio de Trento su canto fue prohibido. Quizás aquí hay una especie de error en la interpretación, o más que un error, quizás un error interesado, o un ir más allá en una interpretación de una de las cartas de San Pablo, que decía que las mujeres en la iglesia que se callen, mulieres in ecclesia taceat, ¿no? Que estén calladas probablemente porque armaban mucho jaleo, porque hablaban mientras se estaba celebrando algo. Esto se interpretó probablemente de una manera interesada por determinados padres de la iglesia y, claro, la prohibición fue no solamente que no hablaran, sino que no participaran en la expresión fundamental de la liturgia, que es el canto. Intramuros del cenobio, nada impidió el canto de las mujeres. Algunas, como Hildegarda von Bingen, fueron además brillantes compositoras. Es la autora del primer drama musical de Occidente, Ordo Virtutum, una pieza hermosa y extraña que hasta ahora no se había representado aquí. Música monódica del siglo XII, desarrollada en altas tesituras. Hildegarda von Bingen fundó 2 monasterios y fue la primera mujer médico de Alemania. A los 3 años comenzó a tener visiones luminosas que se repetirían durante toda su vida. Ordo Virtutum está inspirada en estos fenómenos que los científicos atribuyeron a auras migrañosas. Pero inspiración estática o dolencia neurológica, su obra despierta interés 9 siglos después de su muerte. Tenemos un público bastante grande que quiere escuchar a Hildegard von Bingen. Como la música es excepcionalmente bien, la mejor de su época,
Y la fascinación de esta persona, Hildegard, que no solamente era compositora, sino escritora, doctoresa, y la primera que estaba recolectando cosas de ciencia, de piedras. Bueno, ella tenía un trabajo inmenso para una sola vida, increíble, y seguramente que las monjas le ayudaron en todo esto. Entonces, eso tiene una gran fascinación, esa persona completa. Es Jueves Santo y en la Catedral de Santa María está a punto de comenzar la primera parte del Triduo Pascual. Canto gregoriano, como en los tiempos carolingios. Vestidos con alba blanca, los miembros de la escuela antigua interpretan las antífonas de la misa vespertina. A la misma hora, finalizadas las vísperas, los monjes de Silos se retiran a sus aposentos. Su existencia transcurre sin aparentes sobresaltos. Este año, las novedades del monasterio han sido el nombramiento del abad, la llegada de un novicio y la puesta en marcha de alumbrado de bajo consumo. Pero no están aislados. Es su modo de vida, su manera de sentirse uno, más allá de la soledad y del silencio, con el resto de la humanidad. Me impresiona mucho al final de la víspera, nosotros salimos cantando un responsorio por el centro de la iglesia hacia la capilla de Santo Domingo de Silos, ¿verdad? Y a mí me impresiona mucho cómo te mira la gente. O sea, no sigue así, todo seria, te sigue la vista, ¿no? Yo leo ahí muchísimas cosas. Yo creo que el gregoriano representa hoy un mundo más sereno, un mundo de serenidad, un mundo de paz que quizás hemos perdido nosotros. Entonces, claro, este brutal contraste, por ejemplo, entre la gran ciudad, la agitación que supone la gran ciudad, y de repente verte metido media hora en una iglesia donde unos monjes están orando, ¿verdad? La impresión tiene que ser muy fuerte. Esto es lo que yo me imagino. Y en ese sentido entiendo perfectamente que a la gente le guste. Es decir, de alguna manera el gregoriano nos está recordando algo que hemos perdido, un paraíso perdido, un valor, ¿verdad? Y nos lo recuerda. Es un eco. Preciosidad. La cantera del gregoriano ya no está en los monasterios, cuya población se ha reducido. En Cuenca, más de 60 niños se han iniciado en la técnica del canto llano en un curso programado por la Semana de Música Religiosa. Vale, muy bien. Pertenecen a la Escolanía Ciudad de Cuenca y era la primera vez que se enfrentaban a estas melodías sencillas y complejas que se cantaban al unísono y originalmente sin acompañamiento. Como los niños no saben latín, han tenido que aprender el texto de memoria, ayudados por su capacidad para el aprendizaje y por la habilidad de los profesores que les inician en una música desconocida. Un pequeño ritarramo, no mucho. Cuirreñas, vamos. Otra vez, cuirreñas, todos. Más fácil de lo que podemos pensar. Los niños ves siempre una especie de descubrimiento de algo nuevo, porque ellos están acostumbrados a hacer un repertorio polifónico, digamos normal, casi siempre con acompañamiento de piano, pero cuando cantan ellos solos, se escuchan. Es su propia voz y además están cantando lo mismo que el que canta al lado, y esto te obliga a una unión mayor. Juan Carlos Asensio estudió música en la Escolanía del Valle de los Caídos y es experto en canto gregoriano.
En la iglesia de Santa Cruz, una de las primeras parroquias que se construyeron en la ciudad en el siglo XVI, le esperan más de 40 adultos interesados en conocer un poco más del canto llano. Hoy toca hablar de la ordenación melódica del gregoriano y practicar con el Salmo 150, el Laudate Dominum. Laudate Dominum in sanctis se. La bóveda de cañón de la iglesia, tan característica del románico, ayuda a reforzar la acústica de la salmodia. Que la dificultad para los adultos quizás sea más en lo que te comentaba antes de la contaminación que tienen, porque tienen tal cantidad de músicas dentro ya que es muy difícil aprender la sencillez de algo como el repertorio gregoriano. Una cosa tan simple a una voz ligada a un texto a veces se convierte en lo más complejo a alguien, por ejemplo, que está acostumbrado a tocar el piano como un violín. Que iban a cantar, tienes que tener cuidado. Los copistas sabían de la dificultad del latín y sabían de la destreza especial que se necesitaba en los cantores para la lectura del texto latino. En Silo se conservan algunos de los mejores cantorales de gregoriano y códices de la música sacra que se cantaba hasta la unificación de la liturgia que impuso Roma. Ejemplares de inmenso valor, como el Liber Ordinum, fechado en 1052. Sus páginas guardan reliquias de la liturgia hispano-mozárabe que nadie sabe cantar, porque en aquellos años la melodía se aprendía de memoria, no había partituras, y los signos utilizados para representar los sonidos, los llamados neumas, no indicaban el tono ni la escala. Esto se dejó de utilizar en la Iglesia española pues a finales del siglo XI, hacia el año 1080, que es cuando se introduce la liturgia romana, y se canta también pues en gregoriano. Y esto, al dejarse de utilizar, pues hoy día no sabemos cómo lo interpretaban. Los neumas, que todavía se ven... La biblioteca de Silos conserva 25.000 títulos de fondo antiguo, una mínima parte de lo que fue su patrimonio hasta el decreto de desamortización que en 1835 permitió expropiar bienes y tierras de la Iglesia. Para Silos fue letal. Los enviados del gobierno expoliaron sus anaqueles y los mejores manuscritos terminaron en museos y colecciones particulares. Como antes es pergamino por la parte externa de la piel, la parte interna. De la biblioteca se llevaron primero Pascual de Gallangos, unos 406 volúmenes, se llevó a la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Él era el director de la Real Academia y fue encargado por el gobierno para pues recorrer los monasterios que estaban abandonados e ir seleccionando pues los libros que quedaban. Quedaron algunos en el monasterio porque los monjes estaban haciendo de párrocos. Y esos unos 1000 volúmenes son los que van a entregar a los monjes restauradores franceses en el año 1880 cuando llegan. Omnia ut sint munda. Omnia ut sint munda, tribue pacifica, leti regna. El canto gregoriano ha sobrevivido a todas las músicas contemporáneas, pero fue decayendo a partir del Concilio Vaticano II, cuando dejó de ser el canto oficial de la Iglesia Católica. Su uso prácticamente se ha reducido a las órdenes monásticas y se enfrenta al desafío de conectar con las nuevas generaciones. Los niños tienen su vida, tienen un montón de estímulos, donde tienen un montón de música, un montón de actividades, y entonces ellos se van acercando poco a poco, a lo mejor por los amigos, por un compañero. La cantera del gregoriano ya no está en los monasterios, cuya población se ha reducido. En Cuenca, más de 60 niños se han iniciado en la técnica del canto llano en un curso programado por la Semana de Música Religiosa. Vale, muy bien. Pertenecen a la Escolanía Ciudad de Cuenca y era la primera vez que se enfrentaban a estas melodías sencillas y complejas que se cantaban al unísono y originalmente sin acompañamiento. Como los niños no saben latín, han tenido que aprender el texto de memoria, ayudados por su capacidad para el aprendizaje y por la habilidad de los profesores que les inician en una música desconocida. Un pequeño ritarramo, no mucho. Qui regnas, vamos. Qui regnas
fácil de lo que podemos pensar. Los niños ves siempre una especie de descubrimiento de algo nuevo, porque ellos están acostumbrados a hacer un repertorio polifónico, digamos normal, casi siempre con acompañamiento de piano, pero cuando cantan ellos solos, se escuchan. Es su propia voz y además están cantando lo mismo que el que canta al lado, y esto te obliga a una unión mayor. Juan Carlos Asensio estudió música en la Escolanía del Valle de los Caídos y es experto en canto gregoriano. En la iglesia de Santa Cruz, una de las primeras parroquias que se construyeron en la ciudad en el siglo XVI, le esperan más de 40 adultos interesados en conocer un poco más del canto llano. Hoy toca hablar de la ordenación melódica del gregoriano y practicar con el Salmo 150, el Laudate Dominum. Laudate Dominum in sanctis se. La bóveda de cañón de la iglesia, tan característica del románico, ayuda a reforzar la acústica de la salmodia. Que la dificultad para los adultos quizás sea más en lo que te comentaba antes de la contaminación que tienen, porque tienen tal cantidad de músicas dentro ya que es muy difícil aprender la sencillez de algo como el repertorio gregoriano. Una cosa tan simple a una voz ligada a un texto a veces se convierte en lo más complejo a alguien, por ejemplo, que está acostumbrado a tocar el piano como un virtuoso. Esto lo hemos encontrado varias veces. Personas que tocan su instrumento, maravilla, pero en primer lugar no cultivan la voz y luego después... Muy bien. Pertenecen a la Escolanía Ciudad de Cuenca y era la primera vez que se enfrentaban a estas melodías sencillas y complejas que se cantaban al unísono y originalmente sin acompañamiento. Como los niños no saben latín, han tenido que aprender el texto de memoria, ayudados por su capacidad para el aprendizaje y por la habilidad de los profesores que les inician en una música desconocida. Un pequeño ritarramo, no mucho. Qui regnas, vamos. Qui regnas secula per infinita. Otra vez, qui regnas, todos. Qui regnas secula per infinita. Más fácil de lo que podemos pensar. Los niños ves siempre una especie de descubrimiento de algo nuevo, porque ellos están acostumbrados a hacer un repertorio polifónico, digamos normal, casi siempre con acompañamiento de piano, pero cuando cantan ellos solos, se escuchan. Es su propia voz y además están cantando lo mismo que el que canta al lado, y esto te obliga a una unión mayor. Juan Carlos Asensio estudió música en la Escolanía del Valle de los Caídos y es experto en canto gregoriano. En la iglesia de Santa Cruz, una de las primeras parroquias que se construyeron en la ciudad en el siglo XVI, le esperan más de 40 adultos interesados en conocer un poco más del canto llano. Hoy toca hablar de la ordenación melódica del gregoriano y practicar con el Salmo 150, el Laudate Dominum. Laudate Dominum in sanctis se. La bóveda de cañón de la iglesia, tan característica del románico, ayuda a reforzar la acústica de la salmodia. Que la dificultad para los adultos quizás sea más en lo que te comentaba antes de la contaminación que tienen, porque tienen tal cantidad de músicas dentro ya que es muy difícil aprender la sencillez de algo como el repertorio gregoriano. Una cosa tan simple a una voz ligada a un texto a veces se convierte en lo más complejo a alguien, por ejemplo, que está acostumbrado a tocar el piano como un virtuoso. Esto lo hemos encontrado varias veces. Personas que tocan su instrumento, maravilla, pero en primer lugar no cultivan la voz y luego después algo tan simple es como increíble. Dice, esto no puede ser así. Y sin embargo es maravilloso, claro. Tienen apenas 3 días para iniciarse en el gregoriano, para conocer sus distintas sonoridades, desde los modos más arcaicos a los más melódicos, para acercarse al tono, al ritmo y a su expresión. La notación musical está plasmada incluso en signos gráficos, lo que técnicamente se llaman las licuescencias. Cuando los cantores oían que había una dificultad